Me permito presentar al doctor Julio César Garibay Díaz. El doctor Garibay es oncólogo médico en el Hospital MAC en la ciudad de Puebla. Es médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara, con especialidad en medicina interna y subespecialidad en oncología médica por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tiene una alta especialidad en neumología oncológica en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. Ha sido acreedor al Premio Nacional en Oncología, doctor Guillermo Montaño, y es miembro actualmente de la Sociedad Mexicana de Oncología y miembro de la European Society of Medical Oncology. Doctor Garibay, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, abriéndole igual que la doctora García una gran panorámica al primer contacto a muchos de los generalistas que están conectados el día de hoy y que estoy seguro que esto pues hará un gran trabajo no solamente de prevención y de educación a los pacientes, sino una panorámica más amplia para todos los médicos. Bienvenido, doctor Garibay. Es un verdadero placer el poder convivir con ustedes, el poder mostrarles algo de la oncología y sobre todo el poder entablar relación para trabajar en equipo por bien de nuestros pacientes. Y pues creo que cabe hablar de epidemiología debido a que cada vez es más frecuente que nos topemos con esto. ¿Estará de acuerdo conmigo? Así es, doctor Garibay. De hecho, bueno, pues quisiéramos preguntarle qué tan frecuente es en México el cáncer de pulmón y, bueno, pues por supuesto que nos pueda dar esta panorámica epidemiológica en cuanto a incidencias, a mortalidades. Por favor, doctor. Claro que sí, doctor, con todo gusto. Y pues tenemos que hablar de lo que ocurre a nivel mundial porque de alguna manera predice lo que está pasando en nuestro país. Vemos que la incidencia de cáncer de pulmón en el mundo ocupa uno de los primeros lugares, actualmente el segundo lugar después de cáncer de mama. Sin embargo, en años previos había sido incluso el primer lugar. Entonces es muy, muy importante. Máxime aún del elevado número de casos que se presentan nuevos, también es muy importante recalcar la alta letalidad que tiene cáncer de pulmón porque se detecta en etapas avanzadas, lamentablemente. Y por ello es que tenemos al cáncer de pulmón como el primer lugar en cuanto a mortalidad en el mundo. Si hablamos específicamente de México, pues tenemos algunas variaciones en cuanto a números, pero sigue un patrón muy parecido al que ya ocurría en el mundo desde hace algunos años. Actualmente en México, cáncer de pulmón es el segundo lugar en incidencia, solamente después del cáncer de mama. Y vemos que explica prácticamente el 11% de los casos nuevos de cáncer. Y esto teniendo en cuenta que nuestro país no tiene estadísticas de base poblacional, es decir, tenemos solamente proyecciones que vienen del INEGI o de algunos otros organismos internacionales y quizá no reflejen del todo nuestra realidad. Sin embargo, pues cada vez se parece esto más a lo que vemos en el mundo. Si lo dividimos por sexo, pues es el segundo en hombres y el tercero en mujeres, pero es una de las primeras causas de cáncer en México. Si hablamos de la mortalidad, pues se repite lo que veíamos en el resto del mundo, es el que más muertes explica por cáncer, prácticamente un 18%, y es el explicado por cáncer de pulmón, superando a cáncer de colon y recto e incluso a patologías sumamente comunes, pero que bien tratadas pueden ser curables, como cáncer de próstata y cáncer de mama. Interesante todo esto que nos muestra, porque bueno, definitivamente nos prende un foco rojo para poderlo hacer un diagnóstico temprano y hacer también esta parte de prevención. Bueno, pues vamos a hablar un poco de factores de riesgo, por supuesto, y de esta parte de escrutinio, que yo creo que es muy importante. Nos gustaría que nos presentara algunos de los artículos que hemos comentado de cómo se hace este escrutinio para cáncer de pulmón. Por favor, doctor Garibay. Con todo gusto, doctor Barroso. Yo creo que este es un punto muy, muy importante, medular, si hablamos de cáncer de pulmón, puesto que no estamos tan acostumbrados a hablar de escrutinio en esta patología. Es muy común que hablemos de Papanicolau, de endoscopía, de colonoscopía, de antígeno prostático, pero poco se sabe del escrutinio aplicable a cáncer de pulmón y creo que es muy importante marcarlo. Desde el año 2011 sabemos que el uso de la tomografía de baja dosis puede detectar mayor cantidad de casos de cáncer de pulmón y sobre todo en etapas tempranas. Antes se había utilizado en radiografía de tórax, citologías exfoliativas, esputo, pero nada de esto había dado resultado.
Desde el 2011, este estudio poblacional demostró que hay una reducción relativa del 20% en cuanto a mortalidad en pacientes que se someten a un escrutinio con tomografía de baja dosis, respecto a aquellos que se hacen con radiografía de tórax. Esto es importante no solamente porque ayuda a detectar más cantidad de cáncer, sino que reduce la mortalidad por cáncer de pulmón. Sin embargo, hay un truco por ahí implícito en los criterios de inclusión y creo que es muy importante. A diferencia de otros muchos escrutinios que utilizamos en medicina, este no va dirigido a toda la población, sino a la población de riesgo. Y creo yo, ahí está gran parte del éxito que tuvieron los autores de este estudio. Seleccionaron a pacientes que tenían mayor riesgo de cáncer de pulmón y lo definieron en pacientes que tenían entre 55 y 74 años y que tenían historia de tabaquismo intenso, definido como 30 paquetes año o más. Y en estos pacientes se hizo la tomografía de baja dosis y se demostró que disminuía el riesgo de morir. Otro punto importante de este estudio, creo yo, es el número necesario a hacer escrutinio. Fueron necesarias 320 tomografías o 320 pacientes en seguimiento con tomografía para salvar a un paciente con cáncer de pulmón o de cáncer de pulmón. Esto parecería mucho, pero si lo llevamos al terreno comparativo, para salvar a una mujer por cáncer de mama se requieren entre 800 y 1200 mastografías dependiendo la edad. Es decir, de manera comparativa, si seleccionamos la población, pues en realidad se requieren pocos estudios para salvar una vida por cáncer de pulmón. Y no solo este estudio se encuentra disponible, sino uno en años más recientes. Este se publicó apenas el año pasado y tiene hallazgos muy similares. Aquellos pacientes que entraron a un escrutinio con tomografía de baja dosis tuvieron una reducción del riesgo relativo para morir de un 24% respecto a aquellos que solamente se hizo estudio control o no se hizo ningún escrutinio. Y otra cosa muy remarcable de este estudio es que de los cánceres detectados, el 58%, es decir, más de la mitad, fueron detectadas en etapas clínicas 1A y 1B, es decir, potencialmente curables con cirugía y en algunos casos meritorios de quimioterapia, pero la mayoría de ellos incluso curables. Esto nos habla mucho de que si detectamos a tiempo esta patología, podríamos obtener muchos mejores resultados que los que obtenemos actualmente. Muchísimas gracias, doctor Garibay. Qué importante esta parte justamente de hacer un estudio, pues a cierto punto de tamizaje. Y esto podemos también, bueno, yo creo que es muy interesante y un punto medular, como usted lo decía, bueno, pues este estudio, realizarlo, pero ¿cuándo sabemos como médicos generales, como médicos de primer contacto, qué estudio solicitar? ¿Usted recomienda que se hagan el escrutinio desde un primer contacto o que se haga ya directamente con el especialista? Y en este sentido, bueno, ¿qué recomendaciones les puede dar a los médicos generales para hacer mucho más eficiente la consulta con el especialista, ya que los referimos? Claro, es difícil el establecer que debe hacerse el escrutinio de manera cotidiana, puesto que muchas veces no tenemos acceso en todos los sitios donde ejercemos a una tomografía de baja dosis. Eso es cierto, debemos acoplarnos a la realidad. Pero creo que el olfato clínico que tiene todo médico general al ver todas estas patologías es muy aplicable. Si en la primer consulta nos llega un paciente con estas características, quizá en una segunda consulta ya resuelta el motivo de consulta inicial, pudiera ser oportuno el discutir con el paciente qué tanto desea el paciente que se haga ese escrutinio. No hacerlo de viva voz, evidentemente, pero si el paciente está de acuerdo, yo creo que es una herramienta que debemos conocer y considerar y proponer para cada paciente en particular. Por supuesto, importantísimo conocerlo y tenerlo en mente. Ahí yo le preguntaría, bueno, en cuanto al cuadro clínico, ¿cuáles serían como estas banderas rojas, estos datos que tiene que tener en mente un médico que ve por primera vez a un paciente, un médico que está recibiendo un paciente que tenga sospecha de un cáncer de pulmón, para que le pudiera decir, bueno, de cuál cuadro clínico deberíamos de tener para identificación o sospecha de cáncer de pulmón estos puntos en mente?
Justo así, doctor. Creo que uno de los puntos más relevantes en cáncer de pulmón es este, que difícilmente da sintomatología, sobre todo si estamos hablando de una etapa temprana. Eso es lo que complica gran parte del cuadro. Es muy difícil encontrar una etapa temprana y generalmente se hace de manera incidental. Se hace una radiografía por una situación preoperatoria y ahí sale la imagen que nos da pie a un estudio más extensivo. Debemos ser muy conscientes, suele ser asintomático en etapas tempranas. En etapas avanzadas suele dar síntomas que pueden confundirse con otras patologías, generalmente infecciosas, tos, disnea, pérdida de peso ya en situaciones muy avanzadas, y debemos considerar que muchos de estos pacientes ya tienen afección pulmonar subyacente, muchas veces enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Yo creo que gran parte de la recomendación, basada evidentemente en la evidencia actual, es que si tenemos un paciente en el cual se sospecha una infección de vías respiratorias, se le da tratamiento empírico como muchas veces se hace, pero no hay una respuesta como se esperaría en las siguientes 2 semanas. Yo creo que es meritorio de hacer una tomografía o un examen de imagen, por lo menos una radiografía, para valorar si no hay alguna causa anatómica, entre ellas tumores, a nivel del tórax. Entonces, sí se debe tener un alto índice de sospecha para poder detectar estos pacientes. Muchísimas gracias, doctor Garibay. Yo creo que esto nos lleva, bueno, pues no solamente a la parte del diagnóstico, sino también a conocer estos factores de riesgo. Por supuesto que yo creo que todos tenemos en mente el tabaquismo, ¿no? En muchos lugares, incluso rurales, la exposición a humo de leña, etcétera. Pero bueno, ¿qué otros factores de riesgo predisponen al cáncer pulmonar? Por favor, doctor. Claro que sí, doctor. Como bien lo apunta ya, el tabaquismo es el más relacionado a esta patología, sin embargo, no es el único, y mucho menos, creo yo, en una sociedad como la mexicana. El tabaquismo explica gran parte de los casos de cáncer de pulmón a nivel mundial, pero sobre todo en países occidentales en los que el tabaquismo es muy, muy prevalente, más que en México. En nuestro país debemos tener en cuenta algunas otras variantes, como el tabaquismo pasivo, que también representa un factor de riesgo, incrementa un 24% el riesgo relativo de tener cáncer de pulmón, aunque no sea el paciente el que fume, si es alguien muy cercano y lo hace de manera cotidiana. Otro factor que es muy, muy prevalente en nuestro país es la exposición a humo de biomasa, cosa que pues en gran parte de nuestras comunidades sigue siendo la regla, la exposición a humo de biomasa constante. Este también se relaciona con cáncer pulmonar y específicamente con algunos subtipos de cáncer pulmonar que son meritorios de tratamientos diferentes a los que conocemos para los pacientes que son más relacionados o explicados su cuadro por el tabaquismo. También debemos tener en cuenta que existen otros factores de riesgo como el radón, que generalmente se encuentra dependiendo del área geográfica donde el paciente viva y sobre todo si no cuenta con piso en su vivienda. El asbesto generalmente se ha relacionado, de manera clásica, se ha relacionado a la producción de otra patología que es el mesotelioma, pero no es exclusiva de esta, también debe ser causa para sospechar cáncer de pulmón y pues es algo todavía prevalente en algunos sectores de la construcción o en pacientes o en personas que tienen algún tipo de exposición laboral, como los mecánicos que requieren el ajustar frenos o materiales de aislamiento térmico. Creo que estos son los factores de riesgo que debemos considerar al momento de hacer una evaluación clínica. Qué importante, doctor Garibay, muchísimas gracias. Nos abre una panorámica enorme sobre todos estos factores de riesgo, incluso modificables, bueno, los que nos presenta y prevenibles hasta cierto punto. Entonces, bueno, también hay muchas estrategias de salud pública, muchas estrategias de prevención y de concientización a la población. Bueno, pues qué interesante, doctor. Definitivamente, bueno, pues ya que tenemos esta sospecha, ya que se ha hecho estos estudios, el escrutinio y todo esto, bueno, pues ahora necesitamos saber cuándo biopsiar a un paciente, si se lo solicitamos el médico de primer contacto o quién es el indicado para solicitárselo y conocer un poco más de las biopsias. ¿Qué nos puede decir sobre esto, doctor? Claro que sí, doctor, con todo gusto. Eh,
Digo, el momento ideal para enviar con el especialista diría yo que es en cuanto tiene uno la sospecha de cierta patología para poder asesorarse y quizá ahorrar estudios que no son necesarios y tiempo sobre todo para el paciente. Yo sé que en muchas instituciones o en muchos ámbitos donde ejercemos de manera cotidiana es difícil que esto ocurra por la carga de trabajo que hay en los distintos sectores. Sin embargo, sería lo ideal. Si existe la oportunidad de formar un equipo con el especialista, yo creo que sería el momento ideal. Si no se tiene, bueno, esto podría orientar a cómo abordar de manera inicial un paciente y así también cumplir la meta de tratamiento para el mismo. Debemos considerar que en cáncer de pulmón, una vez que lo tenemos localizada, la lesión que es sospechosa de cáncer de pulmón, por tomografía de manera ideal, una radiografía no nos da todos los datos que necesitamos, de manera ideal es una tomografía contrastada de ser posible, debemos tener en cuenta la localización y el tamaño de la lesión. Las lesiones que son periféricas, es decir, que se encuentran en el tercio más externo del parénquima pulmonar, suelen ser más fáciles de abordar por radiología intervencionista, es decir, con una biopsia por aguja de corte y guiada por imagen a través de la piel y la pared torácica para tomar una buena cantidad. Aquí es muy importante en cáncer de pulmón la cantidad de material histológico porque se requieren exámenes moleculares, no solamente la corroboración de es maligno o benigno, sino exámenes moleculares y eso depende de la cantidad de material. Este sería el método ideal para lesiones periféricas, una biopsia guiada por imagen efectuada por un radiólogo intervencionista, si se tiene a disposición, evidentemente. En las lesiones centrales, es decir, las que están en los 2/3 internos del parénquima pulmonar, pues suele ser más sencillo abordarlo por broncoscopía. Entonces aquí necesitamos el apoyo de un neumólogo con un equipo de broncoscopía adecuado o incluso de ultrasonido transbronquial si se tiene a la mano para poder tomar el material adecuado desde la vía endobronquial. Estos serían como los dos métodos principales de los cuales podemos echar mano. En periféricos, percutáneo guiado por imagen, en centrales por vía endobronquial por medio de broncoscopía. En algunos otros casos puede ser difícil de encontrarlo por alguno de estos métodos y se puede requerir incluso de videotoracoscopía, pero son los menos. Y otro punto también relevante es revisar clínicamente, físicamente muy bien al paciente, porque en ocasiones podemos tener ganglios periféricos, ganglios cervicales, supraclaviculares o incluso lesiones en otros lugares que pueden ser más sencillas de biopsiar que por estos dos métodos. Creo que ese sería el algoritmo. Algo que esté fuera del tórax, muy fácil de biopsiar, ese debe ser nuestra meta. Y en segundo lugar, dependiendo la localización, periférico o central. Importante esta conjunción y tener el conocimiento de estos abordajes, incluso irnos hacia allá. Veo, bueno, pues aquí también la diferenciación, ya que se tiene la biopsia, pues yo creo que es muy importante saber también esta parte histológica, que muchas veces desde que somos estudiantes en los primeros semestres pensamos que no sirve para mucho la histología, pero realmente es uno de los puntos también medulares, uno de los puntos fundamentales. Entonces, en cuanto a la histología del cáncer de pulmón, doctor Garibay, por favor, adelante, qué nos puede decir? Claro que sí, doctor. De manera muy práctica, porque eso es lo que necesitamos cuando nos enfrentamos a la clínica, debemos entender que cáncer de pulmón son distintas enfermedades, muchas en una sola o catalogado como una sola, y que en realidad nos puede servir actualmente para normar el tratamiento. Yo propondría solamente recordar que el 85% de los casos de cáncer de pulmón que veamos es de células no pequeñas, es decir, adenocarcinoma principalmente, y en segundo lugar epidermoide. Y el otro 15% es el cáncer de células pequeñas, este que tiene hallazgos neuroendocrinos, típicamente muy agresivo en pacientes muy fumadores con un historial de tabaquismo muy intenso. En esta plática pues nos centraremos más en la cuestión o en la población del 85% que son las células no pequeñas. Esto es importante no solamente porque debemos saber que es cáncer, sino porque nos ayuda actualmente a escoger el mejor tratamiento. Y si bien el tratamiento específicamente para la enfermedad neoplásica lo dará el equipo oncológico,
como equipo de primer contacto es muy importante que estemos familiarizados con esto porque ha cambiado rápidamente en los últimos años. Estamos acostumbrados a hablar o a pensar solamente en citotóxicos, en quimioterapia convencional para tratar al cáncer o al paciente con cáncer, sobre todo cuando hablamos de etapas avanzadas, etapa 4, que es algo muy usual en cáncer de pulmón. Sin embargo, ya no solamente contamos con citotóxicos que matan células tanto del tumor como células normales del paciente que se reproducen rápido, sino contamos con otras muchas herramientas. Y estas muchas otras herramientas se determinan dependiendo la histología y no solo la histología, sino las mutaciones presentes o ausentes en cada paciente. Es decir, personalizamos el tratamiento para cada paciente y para cada tumor. Eso es muy importante porque también nos ayuda a entender el pronóstico de esta patología y cómo ha ido cambiando a través de los últimos años. Para estos fines, yo les propondría dividirlo en dos grandes ramas. Uno es aquellos pacientes en cuyos tumores se identifica una mutación que nos puede ser útil para el tratamiento y aquellos otros pacientes que no tienen ninguna de estas mutaciones y que son candidatos a otro tipo de tratamiento, actualmente quimioterapia más inmunoterapia. Vamos a hablar, si gustan ustedes, primero de aquellos que tienen alguna mutación. Y como son varias, preferiría centrarnos en la más común, la más útil y que es como el prototipo de estas mutaciones, que es EGFR. Para hablar de EGFR debemos recordar las vías de señalización. Esto es, recordar que existen receptores de membrana y que estos receptores son susceptibles de ligarse a una molécula que está en el citosol y con ello tener un cambio conformacional que permite mandar un mensaje al resto de la célula, es decir, hacia el citosol. Si bloqueamos alguno de estos puntos en los que se transmite el mensaje, podemos tener un cambio en el comportamiento de la célula. Y si hablamos específicamente de cáncer de pulmón, uno de estos receptores es EGFR. Este EGFR suele encontrarse mutado, cambiado, como en el 30% de los pacientes con adenocarcinoma pulmonar. Y esto permite tratarlos no solo con quimioterapia convencional, sino con terapia blanco, es decir, fármacos diseñados específicamente para bloquear uno de estos puntos en la vía de señalización. Si tratamos de ejemplificar qué es esto del EGFR, pues es como un switch. Nuestras células tienen un apagador que pueden encender o apagar a voluntad dependiendo las necesidades del cuerpo. Pero en cáncer de pulmón suele estar encendido este apagador todo el tiempo sin poderse apagar y eso provoca que el tumor se esté reproduciendo de manera constante, sin poder apagarse. Entonces, si logramos apagarlo con un fármaco específico para esa mutación, pues podemos tener resultados mucho mejores que con quimioterapia convencional. Muchísimas gracias, doctor Garibay. Definitivamente esta parte de un tratamiento personalizado, mucha medicina de precisión y bueno, pues esto me lleva también a preguntarle, ¿usted cree que esto ha mejorado o ha logrado mejorar la expectativa de vida de estos pacientes, estos tratamientos y estos cambios que se han hecho? Sin duda ha logrado mejorarlo, doctor. Cuando tratábamos a todos los pacientes con cáncer de pulmón con un solo tratamiento, con un duplete con platino, los resultados eran pues medianamente buenos, una supervivencia media de unos 10 meses, 12 meses y nada más. Ahora que los subdividimos en tipos moleculares y los tratamos de manera personalizada, podemos lograr incluso supervivencias medias de 26, 30 meses, dependiendo la secuencia de tratamientos que logremos con cada paciente. Y sobre todo esto no es una situación aislada, es decir, uno pensaría que estas mutaciones son raras y difícilmente las vamos a encontrar, pero no, en realidad en nuestro país, como un tercio de los pacientes con adenocarcinoma pulmonar tendrán mutación en EGFR y en teoría son candidatos a este tipo de tratamientos tan específicos. Muchísimas gracias, doctor. Sí, Adelante, doctor. adelante, Y doctor. sobre todo, me gustaría sobre todo el puntualizar que es muy importante determinar, personalizar el tratamiento porque si también pensáramos en solo dar el inhibidor de EGFR para todos los pacientes, pues no funcionaría bien. Esto se ejemplifica bien en esta gráfica.
en la que aquellos pacientes con o sin mutación EGFR recibieron quimioterapia, que era lo usual hasta antes del 2009, y vemos que la supervivencia libre de progresión, es decir, lo que tarda en crecer el tumor, era de 6.2 meses. En cambio, aquellos pacientes que tenían la mutación EGFR y recibieron el inhibidor específico, esa supervivencia libre de progresión se fue hasta 9.5 meses y con una tasa de respuesta del 70% contra solamente el 47% en aquellos que recibían quimioterapia. Cosa contraria, a aquellos pacientes que sin tener la mutación se les dio el inhibidor, pues no funcionó para nada y pues el resultado es funesto. Es ahí muy importante o muy remarcable la importancia de la medicina de precisión, de la medicina personalizada, como ya apuntaba usted. Muchas gracias, doctor Garibay. Muchas gracias. Bueno, pues ahí vemos justamente cómo cada paciente tenemos que tomar en consideración, cada paciente es único y repetible y tenemos que tomar en consideración todos estos factores. Continuando con esta misma línea del tratamiento, veo, bueno, pues ahí en esta diapositiva que nos pone, cómo hay ventajas entre beneficios de dar estos tratamientos blancos contra la quimioterapia, que es lo que nos exponía ahorita. Y bueno, como médicos generales, como médicos de primer contacto, ¿qué les puede decir a toda nuestra audiencia en cuanto a esto? ¿Qué es lo que usted ha visto en relación a esto, doctor? Justo así, doctor Barroso. Creo que uno de los puntos más importantes es tratar de dejarlo de manera muy sencilla y es cuando escogemos bien al paciente y a su tumor y damos el tratamiento específico, tenemos mayor oportunidad de que el paciente responda. De manera técnica en oncología hablamos de tasas de respuesta, es decir, aquellos pacientes tienen mayor oportunidad de responder, como vemos aquí en la diapositiva, del día 0 al día 14. Este paciente prácticamente se limpió su tomografía y su PET. Esto ocurre en prácticamente 7, 8 de cada 10 pacientes a los que se les administra el tratamiento personalizado, contra solamente un 20 a 30% de aquellos pacientes a los que se trate con quimioterapia convencional basada en platino. Las respuestas suelen ser más rápidas si se tratan justamente con este tipo de tratamientos, la calidad de vida es mejor y las respuestas suelen ser más prolongadas. Y como ya poníamos sobre la mesa de discusión, la supervivencia global también se ve favorecida cuando se recibe el tratamiento específico. Recordando, antes de que comprobáramos que la quimioterapia debía ser administrada a estos pacientes y se daba solamente cuidados de soporte, la supervivencia global era de una media de 4 meses, con quimioterapia de unos 10 meses y actualmente con los inhibidores específicos, esto se va hasta 30 meses. Es decir, lo que antes era una enfermedad incurable y letal a corto plazo, pues ahora los pacientes pueden seguir con su vida muy parecido a la normalidad durante 3 años o más. Qué importante dar a conocer esto en ese sentido y que lo tengamos presente, que lo tengamos presentes, sobre todo por la parte humana. No olvidemos que nuestros pacientes, los pacientes oncológicos, bueno, pues tienen todos los pacientes, por supuesto, pues un entorno familiar, muchas veces son cabezas de familia y todo esto, y estos tratamientos, bueno, pues sumamente prometedores y sumamente agradable escuchar eso, doctor. Adelante, adelante, no lo quiero interrumpir. No, al Vamos, contrario. la verdad es que encantados con todo esto. Al contrario, creo que es mucho más agradable el discutirlo así. También adelantar que no solamente las cosas se quedan ahí con los inhibidores de primera generación. Actualmente hay fármacos disponibles que incluso han superado los resultados con los inhibidores de primera generación. Actualmente tenemos uno de tercera generación, osimertinib, y uno de segunda generación, dacomitinib, que con un perfil de toxicidad, eso también creo que había omitido yo el exponerlo, con un perfil de toxicidad sumamente agradable, es decir, con pocos efectos tóxicos o prácticamente ninguno en la mayoría de los pacientes, permite un control a largo plazo de la enfermedad y que supera los fármacos que teníamos hace 10 años. Este es actualmente uno de los mejores estándares en el tratamiento de pacientes con EGFR mutado. Y esta historia se va repitiendo en otras mutaciones como ALK, ROS1, algunas mutaciones específicas de KRAS, es decir, cada vez individualizamos más el tratamiento y esto es sumamente importante.
Si platicamos de aquellos pacientes que no tienen estas, cuyos tumores no tienen estas mutaciones, pues hay otra rama del tratamiento oncológico que puede ser sumamente útil para su tratamiento y que quizá ya hayan escuchado con antelación, y es la inmunoterapia. Y esto es como de los puntos más nuevos en oncología y con mejores resultados. Me gustaría platicarles brevemente de por qué se utilizan estos fármacos en cáncer. Estamos acostumbrados a pensar en el sistema inmune como el que nos defiende de agresores externos, pero no estamos tan acostumbrados a pensar que nuestro sistema inmune también se encarga de algunas células que se producen en nuestro cuerpo y que se vuelven en el enemigo, específicamente células neoplásicas. Y esto ocurre todos los días prácticamente. Usualmente pensamos que pues el sistema inmune se encarga de los virus, entran, los macrófagos se encargan del asunto, lo fagocitan, lo exponen al resto del sistema inmune para poder producir anticuerpos y que puedan ser opsonizados, estas partículas ajenas, reconocidas más fácilmente y destruidas. Eso lo sabemos desde el pregrado, nos lo enseñan siempre en la clase de inmunología y es muy importante, sin duda, pero también nos da pie a pensar en qué pasa en el cáncer, y en el cáncer ocurre muy parecido. Eso es lo que hemos aprendido o recordado a últimas fechas. Las células neoplásicas, al tener muchas mutaciones, también tienen muchas proteínas anormales en su membrana, y esto provoca que sean o pudieran ser reconocidas en teoría más fácilmente por el sistema inmune y con ello detectadas y destruidas. Se estima que esto pasa todo el tiempo en nuestro cuerpo, pero en algún momento ocurre que el sistema inmune no detecta estas células neoplásicas. Y esto hemos descubierto, o han descubierto los científicos que tienen esta línea de investigación, han descubierto que lo hacen mediante la presentación de algunas moléculas que las hacen pasar desapercibidas. Estas moléculas actualmente sabemos que las principales o las que están en uso clínico son PD1, PDL1, CTLA4. Son moléculas que permiten detener al sistema inmune para evitar que cause problemas en estructuras normales, pero las células neoplásicas la aprovechan para dormir al sistema inmune, por decirlo de una manera coloquial, y evitar ser destruidas. Suprimen la reacción inmunológica local e inducen tolerancia hacia su presencia. En inmunoterapia lo que hemos aprendido es que mediante algunos anticuerpos podemos bloquear esas moléculas, y al bloquear esas moléculas es como si soltáramos el freno de un coche automático, permitiendo que éste avance poco a poco y reconozca las células neoplásicas. Si lo llevamos al terreno estadístico en cáncer de pulmón, vemos que estos fármacos, como el pembrolizumab, han logrado mejorar la supervivencia global de los pacientes con cáncer de pulmón cuando son seleccionados por la cantidad de estas moléculas, PDL1 en específico, que expresan en su superficie. Y veamos que no es un beneficio pequeño. La supervivencia global media es de 30 meses en aquellos pacientes seleccionados que recibieron pembrolizumab, contra solamente 14 meses en aquellos pacientes que recibieron quimioterapia convencional. Y hemos de decir, uno de los mejores esquemas que hay actualmente en uso. La tasa de respuesta también fue un poco menos del doble que la esperada con quimioterapia. Y esto se ha reproducido en otros terrenos e incluso llevado más allá al combinar inmunoterapia con quimioterapia en pacientes que no tienen tan alta expresión de PDL1, y los resultados, pues, sin duda favorecen a la combinación con inmunoterapia. Y no solamente quedamos ahí, sino que hemos ganado terreno al llevar este tratamiento a etapas más tempranas, no solamente la etapa 4 o etapa metastásica. Aquellos pacientes en etapa 3 que han recibido el tratamiento estándar con quimio y radioterapia, si se les da inmunoterapia de mantenimiento, vemos que pueden vivir muchísimo más que aquellos pacientes que no reciben tratamiento de mantenimiento. Observamos que la media está en 2 años contra solamente 1 año en aquellos que recibieron placebo en este estudio. Entonces, pues el panorama cada vez se amplía más en cuanto a cáncer de pulmón y cada vez logramos mejores resultados y personalizamos el tratamiento. Hombre, pues qué gráfico, qué didáctico lo ha puesto, doctor. Yo estoy seguro que no solamente para mí, sino para todos los asistentes a esta sesión, pues es un panorama muy alentador, es un panorama en donde
pues es un cambio total y radical de lo que es el cáncer de pulmón. Y bueno, pues son definitivamente excelentes noticias, excelentes información la que nos está dando. Muchísimas gracias. Yo quisiera, bueno, irnos ya hacia el final de esta sesión, preguntándole, doctor, ¿cuáles son el papel del médico de primer contacto en el cáncer de pulmón? Y como médicos de primer contacto, ¿cuáles serían desde su perspectiva algunas de las recomendaciones más importantes en el diagnóstico temprano? Ya nos ha dicho que muchos pacientes son asintomáticos, pero también nos ha ilustrado mucho con los factores de riesgo, nos ha ilustrado mucho con muchos detalles que debemos de tener en consideración. Entonces, usted dos cosas muy concretas. ¿Cuál es el papel del médico del primer contacto en esta enfermedad? ¿Y cuáles serían esos consejos o esos puntos clave que le podría dar a todos los médicos de primer contacto? Claro que sí. Yo creo que el papel del médico general es crucial en esta enfermedad, puesto que vemos que gran parte de los malos resultados que tenemos a nivel de un mundial, de la alta letalidad de esta enfermedad, tiene que ver con su detección en etapas avanzadas, en etapa 4, máxima en un país como el nuestro, en el que los recursos para el tratamiento no son de orden universal. Pues entre más temprano detectemos al paciente, quizá pueda ser tratado de mejor manera y a menor costo. Creo que eso es importantísimo. Y esa detección yo creo que redunda en dos escenarios. Uno es la sospecha de aquella población de riesgo que pueda ser susceptible de un escrutinio con tomografía de baja dosis. Yo creo que recae muchísimo, si no es que de manera total, en el médico de primer contacto. El médico de primer contacto yo creo que tiene la facultad de detectar esos pacientes que se pueden beneficiar de este escrutinio y realizarlo. Entre más pacientes detectemos en etapa temprana, menor costo y mejores resultados tendremos. Y dos, muchos de los síntomas con los que llega el paciente con cáncer de pulmón son muy inespecíficos y pueden hablar de infecciones generalmente, o así los interpretamos en la clínica. Yo creo que es muy importante el tener la sospecha de que si no mejoran con el tratamiento instaurado, pues debe uno investigar más allá y quizá en lugar de cambiar de antibiótico, de cambiar 2, 3 veces de antibiótico, pues el hacer un estudio de imagen puede ser un buen consejo para la detección más oportuna de estos pacientes que tienen síntomas. Sin duda el papel del médico general es importante también durante el tratamiento, como ya apuntaba en algún momento la doctora García. Estos pacientes son complejos, requieren muchas perspectivas médicas en las que un equipo interdisciplinario es el que puede sufragarlas de manera adecuada. Un solo médico no puede hacerse cargo de esto. Necesitamos el apoyo de todo el equipo y sin duda, sin lugar a dudas, el médico de primer contacto. Finalmente, para dar conclusiones o consejos para llevar a casa, yo propondría los siguientes. El cáncer de pulmón frecuente es una patología frecuente y potencialmente letal, eso es claro. Pero el sospechar el diagnóstico y la posibilidad de hacer el escrutinio en población seleccionada puede mejorar los resultados que tenemos actualmente. Son muchas enfermedades en un solo diagnóstico, creo que eso es muy importante tener en cuenta en todos los cánceres, máximo en cáncer de pulmón, y el tratamiento debe ser personalizado. Ya no solamente contamos con quimioterapia, tenemos muchas otras opciones y entre ellas las más importantes, terapia blanco e inmunoterapia, que están accesibles en algunas instituciones y que el paciente puede beneficiarse ampliamente de estos tratamientos. Entonces, en la manera en la que logremos una comunicación mayor entre el equipo de salud, pues también nuestro paciente logrará mejores resultados, una mejor supervivencia y sobre todo con calidad de vida.